Bueno, estamos en contacto con Manuel Adorni, les cuento. Manuel Adorni es analista y consultor económico, docente universitario, columnista, y en su currículo ponen papá, también es papá, ¿no? Y a lo mejor Manuel quisiera que algún abuelo le lleve la nena o el hijo a pasear a Europa. ¿Cómo te va, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? No sé si estabas escuchando a Bruno Novelo, es un agente de viajes de esta capital, y se dedica más de todo a los viajes grupales a Europa, ¿no? Y contaba la experiencia porque le preguntamos, le invitamos a decir, bueno, el tipo de cambio los perjudicó, y acá viene la primera charla que quiero mantener contigo, es decir, no, porque la gente que viaja con nosotros es gente grande, que ya tiene los dólares, entonces, como se decía comúnmente, encanutado. ¿Hay muchos dólares encanutados en Argentina, Manuel? Bueno, a ver, los cálculos, por supuesto, está el dólar en lo que vos llamás encanutado en blanco, digamos, o lo que está declarado y lo que no está declarado. Lo que no está declarado sí se calcula en torno a los 300.000 millones de dólares, o sea, para que te des una idea, la mitad del PBI argentino, de lo que produce la Argentina en un año, lo tienen los argentinos, se le dice en el exterior, pero en realidad es fuera del sistema blanco, ¿no? Estoy viendo tus tweets. Dice, en el 2019 habrá 5.737 personas que cobrarán una pensión, las que totalizarán 1.605 millones en virtud de ser expreso político. Después también hablas de todo o sea, un país que el 70% es gasto público no se lo puede llamar capitalista. Macri es capitalista. El 70% del presupuesto va a gasto social. De capitalista no hay mucho que digamos. Los países verdaderamente capitalistas me parece que no tienen estos números así de gasto social. Bueno, a ver, la verdad es que somos un país donde quien no es peronista, en tal caso se lo tilda de neoliberal o si se quiere, de ultracapitalista. Y la verdad es que lo que ha dado muestras de este gobierno es precisamente todo lo contrario. Digo, si hay algo que ha hecho este gobierno fue aumentar el gasto social que nos ha traído ante un problema serio, ¿no? Gasto social que no ha sabido, por ejemplo, resolver el tema de la pobreza. Digo, con un 70% del presupuesto invertido en gasto social, de todas maneras tenemos índices de pobreza récord en la historia argentina. Bueno, salvando periodos como el 2002, pero digo, este 30% de pobreza evidentemente no se soluciona con el gasto social. Gasto social compuesto, por supuesto, por, 7 millones, casi 7 millones de jubilados y pensionados, por 5 millones de asignaciones universal por hijo, por 5 millones de planes sociales diversos. Entonces, bueno, lo que vos marcás son algunos fragmentos que extraigo del presupuesto nacional del año aprobado para el 2019, con algunas particularidades, ¿no? Como por ejemplo, bueno, estas prácticamente 6.000 pensiones para expresos políticos que, bueno, nadie sabe bien quiénes son ni el por qué las cobran, ¿no? Y me parece que este gasto social hay que revisarlo. Dentro de este gasto social hay un 5% que corresponde a extranjeros. Me parece que también es momento de debatir si somos una sociedad pobre. Bueno, si también tenemos que invertir en gasto social para extranjeros, en hospitales públicos para extranjeros. Es un debate que me parece que hay que dar y que la sociedad argentina lo tiene como tabú, y es bueno empezarlo a poner arriba de la mesa y ver como sociedad qué queremos de aquí hacia adelante, ¿no? En virtud de que no nos ha ido bien. Digo, nosotros durante los últimos te diría que desde todo el periodo democrático, el tamaño del Estado lo multiplicamos por 6, pero la pobreza también la multiplicamos por 6. Digo, desde el principio de los 80 que teníamos un 5% de pobreza, hoy tenemos, faltan las últimas mediciones, pero en torno al 30-32% de pobreza, la verdad que nos debería dar vergüenza, ¿no? En el caso que, digamos, hay datos que son antagónicos, así, por lo menos que te ponen en una encrucijada. Hoy Infobae tira como título que los argentinos son los mayores compradores extranjeros de propiedades en Miami. Se gastaron más de 1.000 millones de dólares en inversiones por encima de países como Brasil, México y Venezuela, los argentinos comprando propiedades en Miami, que contrasta totalmente con la realidad de la que hablabas recién, de la necesidad de ayuda social que tienen numerosos sectores de la sociedad argentina. ¿Cómo definirías entonces el modelo económico o el proyecto político que se aplica en estos momentos o en estos últimos tiempos en el país? Bueno, la línea de gasto sigue siendo la misma que la del gobierno anterior. Es no le quiero decir socialismo porque a veces se mal confunden los términos, pero digo, un gobierno que yo hay muchas medidas, digo, que me parecieron válidas y que incluso defiendo, y hay otras que no. Digo, me parece que un país con
Primero que hace 60 o 70 años que gastamos más de lo que tenemos, somos crónicos. El déficit fiscal es algo crónico que hace que cada 10 o 12 o 15 años la economía argentina reviente por el aire. En ese efecto crónico que tenemos de gastar más de lo que tenemos, bueno, la verdad es que desde mi sector, del analista más, si se quiere, liberal ortodoxo, esperábamos un achicamiento abrupto en el gasto público en virtud de corregir este tema del déficit fiscal, que lo solucionás de dos maneras: o emitiendo dinero, que te genera la inflación que venimos sufriendo hace 16 o 17 años, y si no emitís salís a endeudarte, por lo cual lo que te genera es cada vez más endeudamiento y que en algún momento termines como en el 2001. Por lo tanto, ¿cómo definir este modelo? La verdad es que no sé qué responderte. Sí, lo que puedo decirte es que el camino no es el acertado. Seguimos gastando más de lo que tenemos, porque ahora vamos a una especie de déficit cero, si se quiere mentiroso, porque digo, eso te va a traer un poco de recesión, y esa recesión no está calculada en la falta de ingresos para el año que viene, pero además vos tenés un déficit por el pago el año que viene vas a tener casi 800.000 millones de pesos en pago de servicios de la deuda externa. Entonces, en realidad sí seguís con déficit fiscal, por lo tanto seguís gastando más de lo que te ingresa. La verdad que ese modelo no es viable en un país como Argentina, que hace, te repito, que vos cada 10, 12 o 15 años tengas una crisis que no te es gratis, porque cada vez que pasas por esas crisis, mira, por ejemplo, te doy, la última crisis violenta fue la del 2001, que no solo fue una crisis económica, sino que fue una crisis institucional, de valores, bueno, vino toda una revolución, el que se vayan todos, no sé si recordarán. Sí, sí. No se fue nadie al final. Eso hizo, no, por supuesto que no se fue nadie, nunca se va nadie. Eso hizo que en el 2002 el pico de pobreza pase del 22-23% al 57%. Después uno se recuperó de esa crisis, pero nunca volviste a ese 23 o 24% de pobreza, sino que te empezaste a ubicar 5 o 6 puntos por encima. Por lo cual uno, después de una crisis violenta, no le sale gratis, nunca se vuelve al escalón anterior, sino que en realidad se bajan 2 o 3 escalones, y entonces uno cada vez está peor. Uno nunca tampoco se recuperó de las hiperinflaciones y de los desastres finales de los 80, y nunca volvimos a ese nivel de pobreza de 5 o 6%. El mejor punto del gobierno de Menem fue del 16% de pobreza. Entonces digo, las cosas no son gratis, y eso hay que empezar a entenderlo. Digo, cuando uno hace las cosas mal, la paga. ¿Y cómo la pagas? Con pobreza, con subdesarrollo, con inflación, con falta de inversión, con falta de crecimiento. Y vos la única forma de solucionar el problema de la pobreza, no en Argentina, en el mundo, es creciendo. Y para crecer tenés que invertir, tenés que producir y tenés que trabajar. Cosa que en un país donde 22 millones de personas, de los 44, 45 millones que somos, recibe algún cheque del Estado, bueno, es una situación compleja. Ahora bien, te propongo 10 segundos para escuchar a un colega tuyo, Carlito Melconian, que habla del tema de los políticos y el sinceramiento, porque la pregunta que yo te iba a hacer es, hagamos un juego de ejercicio de imaginación. Mañana te llama un sector político y dice: Manuel, quisieras que sea nuestro candidato a presidente. Yo te preguntaría: ¿y qué podés prometer vos? Pero escuchá 10 segundos lo que decía Carlito Melconian, a ver. La gente tiene que premiar al que le dice la verdad. Lo que no va más es mentirle para ganar. No va más, porque te digo una cosa, es insostenible. Yo hacía campaña y en un momento me corrieron de la campaña porque me dijeron: vos decís la verdad. Me dijeron: no, porque si no nos vota nadie. Dejá que nos voten primero y después lo hacemos. Los extremistas acá no pueden participar más. No es un rasgo autoritario, es que digo, no va más. Los extremos que hemos sabido tener no sirven para nada, de ninguno de los dos lados. Me encantaría un día que gane un tipo que diga: ¿cómo ganaste? Diciendo tal cosa. ¿Y te votaron? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que dije. Yo lo único que quiero es decir la verdad, porque eso da mucha espalda para gobernar. ¿Y qué es decir la verdad, Manuel? Bueno, un poco lo que venimos charlando desde que empezó la charla, Claro. ¿no? Un poco explicar un poco la situación y entender que la redistribución famosa de la riqueza que nos vienen vendiendo desde hace mucho tiempo, ese concepto de le saco al que más tiene para darle al que menos tiene, no funciona. Porque está demostrado que hace 70 años que hacemos eso y nos sale mal. Por supuesto que Melconian desde lo moral y desde lo ético tiene razón. El problema en Argentina es que
una persona con una buena oratoria y un discurso populista es imbatible, porque la sociedad no quiere saber la verdad, no quiere entender la verdad, y porque, te repito, la mitad de la población tiene algún ingreso que proviene del Estado. Mirá, yo te voy a hacer un ejercicio propio. No quiero ir al nutricionista porque no quiero que me diga que tengo que dejar la cerveza, ¿viste? Sí, o no ir al médico porque se me encuentra algo, digamos. Eso es, pero porque somos así, los argentinos somos así. Por supuesto que hay que decir la verdad. En lo que tal vez no... Y también entiendo que eso le da una validez política o un plazón político como para hacer las reformas necesarias, el decir la verdad. El problema es que me parece que los argentinos, al no estar dispuestos a escuchar la verdad, bueno, desde lo electoral, más allá de que moralmente sea lo correcto, desde lo electoral tal vez no, por desgracia, no dé resultados, ¿no? Pero bueno, seguiremos, el tema es qué pasa si uno no dice la verdad y qué pasa si uno no hace las reformas. Bueno, lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, cada Gaby, vez somos más pobres. Acá nuestra co-conductora tiene una duda existencial, Gaby. No, quiero saber qué va a pasar de acá este fin de año. Ah, claro, vos creés que estamos hablando con un clarividente. No, sí, que me diga la verdad. No estamos hablando con el mago. No, pero bueno, estamos cerca de fin de año. Todos puede ser un pronóstico a corto plazo. ¿Podemos decir a Gabriela qué va a pasar acá a fin de año, Manuel? Fin de año, desde lo económico, desde lo puntualmente desde lo social. No, qué sé yo, una cosa que capaz que traiga la otra, ¿no? Digo. Una mixtura. No, yo tengo siempre la fe y no me vengo equivocando, al menos en los últimos años, de tener un fin de año en paz. Entiendo que más allá de si se quiere, de la desprolijidad con el bono de fin de año que cometió el gobierno, me parece que es parte de que los sindicatos al menos les aseguren que son en definitiva los que movilizan la calle. Digamos, la calle, hoy los dueños de la calle son los sindicatos y los administradores de los planes sociales, que son estas organizaciones que viven del puntero político. Entiendo que, por supuesto que no me consta, pero entiendo que desde lo político está solucionado la paz, o estaría controlada la paz social a fin de año. Desde lo económico, bueno, estamos en un contexto extremadamente complicado, ¿no? El dólar pasó en este año a tener un valor exactamente del doble, pasó de más o menos 20 pesos a prácticamente 40, 39 prácticamente, que cerró en el día de ayer. Estamos en un periodo recesivo, hace 6 meses Argentina no solo que no crece, sino que al revés, destruye riqueza, o sea, cada vez tiene menos PBI, o sea, menos bienes y servicios que produce. Se vienen momentos complicados. La recesión, para que la gente entienda, implica dos cosas. Primero, que en un contexto inflacionario cada vez uno tiene menos dinero en el bolsillo. Digamos, si uno a principio de año podía comprar con su sueldo 100 litros de leche, bueno, cuando llegue fin de año va a poder comprar aproximadamente 90, va a haber perdido 10% de su poder adquisitivo. Por lo cual, la recesión implica, por un lado, al tener inflación, implica que vas a tener menos bienes para comprar. Y por el otro lado, significa que vas a tener menos trabajo. Por lo cual, la situación, por supuesto, que es compleja. Entiendo que, déjame darte un poco de esperanza, entiendo que el año que viene, los inicios, o después tal vez el primer trimestre, el campo va a empezar con la cosecha gruesa. No se conocen muchos datos de una sequía grande en la República Argentina, que el año siguiente a la sequía no haya sido un buen año para el campo. Los pronosticadores hablan de un buen clima para la cosecha, ¿eh? Sí, en general la historia te demuestra que después de una gran sequía hay un año de gran producción, por lo cual se espera que el campo aporte una buena cantidad de miles de millones de dólares. Vaca muerta va a empezar a dar sus frutos, alguna paritaria de enero que empieza a disparar alguna cláusula gatillo y que le mejore en algún pesito el bolsillo a alguno de los trabajadores. En ese combo, sumado a que va a haber un año de elecciones, probablemente tengamos un año un poquito mejor que este. Por supuesto que estoy comparando lo peor de lo peor contra, un año de elecciones, y con todas estas noticias claramente se va a sentir que estamos un poco mejor. ¿Con el combustible qué va a pasar? Porque va a seguir aumentando. Bueno, entonces las petroleras que ya están cerca del índice de indiferencia, como dirían los rendimientos en el campo, ¿no es cierto? Incide tanto. Del precio de corte, digamos. Sí, a ver, para quien no sabe, el precio de los combustibles está liberado en base a una fórmula que mezcla, si se quiere, el valor del dólar con el precio internacional del crudo y con una variable más que hace que eso dé un precio
que termina influyendo en el precio de la estación de servicio minorista. La verdad es que el petróleo recién ahora empezó a caer el precio a nivel internacional, venía subiendo, y por supuesto el dólar, bueno, lo que recién dijimos, no duplicó su valor en un año. Así que lamento que no tengo buenas noticias en ese sentido de aquí hacia adelante. Guarda, lo único que hay que tener mucho cuidado es con las expectativas de quien gane el año que viene. Si los dos, desde la estadística, ¿no? Desde el boca de urna, digamos, si se llega a vislumbrar que pueda ganar, o que haya alguna chance, por más mínima que sea, que gane algún candidato con algunas ideas populistas o cierta hostilidad hacia la inversión y hacia el sector privado, guarda que el mercado se puede anticipar y podemos tener una crisis antes de lo previsto. O sea, pasándolo al limpio, y esto lo digo yo, si la gente sospechara que pudiera volver Cristina, acá se pudre todo. Y si los mercados consideran que hay alguna posibilidad, podemos tener algún cimbronazo incluso antes de las elecciones. Muy bien, Manuel. Sí, perdón. No, esperemos por supuesto que, a ver, siempre el deseo de uno es que la economía crezca y que bajen los índices de pobreza, que bajen los índices de desocupación, y que desaparezca la inflación con la que venimos combatiendo, salvando la década de la convertibilidad, venimos combatiendo desde el año 36, que tenemos inflación en la Argentina. Por lo cual, bueno, por supuesto que los deseos son esos. Ahora, la verdad es que el panorama es al menos complicado. Año 36, o sea, 30 años antes de que yo nazca, soy de 61, o sea... Y mira, el Banco Central se creó en el año 35, entre 35 y 36 en realidad se termina de conformar. Ahí la inflación pasa de menos del 3% anual al 6% anual. A partir del 46, cuando Perón lo estatiza, la inflación por primera vez en la historia argentina empieza a ser de 2 dígitos. Y bueno, y desde ahí, desde el 46 hasta acá, sin contar, contando el periodo de convertibilidad, que fueron 10 a 11 años de no tener inflación, contando el periodo de convertibilidad, te da una inflación promedio anual de casi el 80%. Ahora bien, la verdad es que no hemos sabido qué hacer con la inflación cuando el mundo la ha combatido y la ha logrado exterminar, ¿no? Escuché bien que el problema fue el Banco Central, entonces no tendríamos que haber creado nunca el Banco Central. No, a ver, el mundo tiene sus bancos centrales, digamos. Estados Unidos tiene la Reserva Federal, el problema que tenemos nosotros son los políticos, no tanto las instituciones, o en tal caso los políticos que han degradado las instituciones. No me voy a acordar, Manuel, que la dieta de los diputados se aumenta de acuerdo al aumento del combustible y reciben un incremento. Por eso no estabas interesada. Claro, a ver, casos tenés un montón. Vos tenés una Argentina con 3.200.000 empleados públicos, tenés una Argentina con 480.000 empleados municipales, tenés una Argentina con 1.199 diputados y senadores provinciales. Tenés 2.200 municipios, o sea, 2.200 intendentes, con secretarios, con chofer, con consejos deliberantes. Digo, me parece que hay mucha tela por cortar en Argentina. Sí, pero ojo, que alguno que esté escuchando va a pensar que este programa es antidemocrático, porque eso forma parte de la democracia. Claro. Bueno, está bien, son cosas tal vez sean las cosas que la gente no quiere escuchar. Pero vos sabés, Manuel, es esto, ¿no? Que hay que achicar un poco el Estado. El Estado que nos está matando a todos. No, pero ese es un tema de discusión, porque parece que el mal de los males son los empleados públicos, y me parece que son los que menos ganan en este país, ¿no es cierto? ¿O no? No, a ver, el tema es, primero que no es así, no son los que menos ganan en este país, digamos, cuando uno agarra la estadística oficial, o sea, ni siquiera me voy a estadísticas privadas o que sea de difícil acceso, ¿no? Uno revisa los datos públicos del Ministerio de Trabajo, y en muchos casos, de hecho el promedio de sueldos del Estado es de cerca de 34.000 pesos, cuando un empleado de comercio jornada completa es de 21.000. Entonces guarda, porque hay muchos sectores del Estado que cobran mal, por supuesto, pero hay sectores de AFIP que son los mejores financieros, organismos financieros, claro. Por supuesto que los empleados del gobierno nacional, por supuesto, están mejor pagos que los provinciales, y por supuesto que los provinciales están mucho mejor pagos que los municipales. En general el municipal sí es un sueldo muy bajo y gente que pasa necesidades, pero
lo que uno tiene que entender es que lo que hay que generar acá es el incentivo para que trabajar en el Estado no le convenga a nadie. Y que vos, si sos municipal, sos empleado provincial, tengas la motivación, al menos económica, porque la de desarrollo personal ya existe, pero que tengas la motivación económica de ir al sector privado y conseguir trabajo. Por supuesto que para eso tienes que hacer que el sector privado genere riqueza, genere empleo, genere inversión, tema que no estamos resolviendo. Pero nosotros tenemos 6 millones de empleados, 6 millones y medio de empleados en el sector privado y 3 millones y medio, 200.000 empleados en el sector público. O sea, por cada 2 empleados privados hay un empleo público. Me parece que, ya te digo, no hay que ser extremista con nada. Sí me parece que es un tema que tenemos que empezar a debatir como Argentina. Bueno, muy bien. River o Boca, vos que estás allí en Capital Federal. Bueno, acá las expectativas es que gane River, yo soy de Boca, poco me importa el fútbol sinceramente, así que con que sea sin violencia y que bueno, los que van a la cancha lo disfruten, me siento satisfecho. Que así sea. Manuel, un abrazo grande y muy amable por estar en contacto con Desafíos en la Radio del 96.7 en Santa Fe. Por favor, a ustedes un abrazo grande.